Antes de iniciar con la noticia, los invito a suscribirse para seguir trayendo más contenido de último minuto. Hoy para Barreto, Max Loren es titular. En los extremos se está viendo un cambio generacional radical. Ya no está Polo, ya no está Flores, entonces van Grimaldo y Max Loren. Y en el 10 aparentemente sería Piero Cari. En esos tres chicos se está viendo un cambio generacional radical. Así es, gente, y es que se hizo de manera oficial. Perú inició el cambio generacional de una vez por todas, pues ya sabíamos que Perú estaba iniciando los cambios y de hecho se notaron en las últimas convocatorias, pero aquí viene algo importante que ha sorprendido a todos y específicamente ¿qué es? Bueno, hay un detalle principal y es que sabíamos que prácticamente aún contábamos con algunos de los históricos que se podrían considerar dentro de la selección. En este caso estaríamos hablando como Pedro Galese, entre otros jugadores, pero aquí hay un detalle principal que ha dejado a todos sorprendidos. ¿Por qué? Porque ahora Manuel Barreto ha tomado la radical decisión de no convocar a Pedro Galese ni tampoco a otros jugadores que prácticamente él considera que son prácticamente una vamos a decir, mala experiencia, o mejor dicho también, una mala junta dentro de la selección. Les voy a explicar cuál es la razón y por qué realmente está pasando todo esto. Bueno, hay un detalle que muchos no consideraron, y es que la razón principal por la que se inició el recambio generacional, o por lo que también inició los problemas dentro de la selección, fue a raíz que se fue Ricardo Gareca, y específicamente no porque Ricardo Gareca haya dejado un problema o porque los jugadores ya no estaban sirviendo, no. En realidad los jugadores siguen siendo lo mismo, si bien los años pasan. También hay que considerar algo que muchos no quieren aceptar, y es que ya no había el mismo propósito. ¿En qué sentido? Pues con Ricardo Gareca podríamos ver a un líder dentro de la selección, alguien que prácticamente daría todo por la selección y que tenía muy claro su trabajo. Pero ¿qué pasó después? En realidad la selección peruana de fútbol dejó de ser lo que prácticamente fue, porque se fue Ricardo Gareca y aparte también porque ya no había la misma intención. Es decir, con Cristian Cueva nos dimos cuenta de la situación, nos dimos cuenta que ya no había un motivo. Si Cristian Cueva se fue al extranjero fue netamente para poder llegar a la selección peruana de fútbol. A ver, el Cholito Cueva es un jugador interesante que a muchos de hecho les gusta y que pueden considerarlo como un gran referente de la selección en los últimos años, y de hecho lo es. Pero ¿por qué Cristian Cueva dejó prácticamente de irse al extranjero? O mejor dicho, ¿por qué perdió su nivel? Porque Cristian Cueva, al prácticamente ya no encontrar el propósito de antes, de prácticamente tener a la selección peruana de fútbol como su prioridad, como luchar por un mundial, pues simplemente dejó de perseguir sus sueños, dejó, mejor dicho, de enfocarse tanto en el fútbol porque ya no encontraba sentido a seguir mejorando, algo que prácticamente con Ricardo Gareca nunca pasó. Ricardo Gareca siempre fue la motivación, prácticamente Cristian Cueva quería buscar incluso club, podría tener problemas en su club, pero siempre respondía a la selección, y hoy es todo lo contrario. Pero aquí viene un detalle: cuando se rompió la selección fue cuando Ricardo Gareca salió, y específicamente, como hemos hablado y lo hemos mencionado antes, fue a raíz de que la selección peruana de fútbol dejó de creer en sí mismo. La selección peruana de fútbol prácticamente cambió muchísimo en los últimos años, y específicamente se debe, la razón principal y que muchos no quieren aceptar, fue porque se fue el líder, que era Ricardo Gareca, y aparte de eso llegó Agustín Lozano como el cabecilla de la selección, y teniendo jugadores prácticamente que lo iban a respaldar porque ya había otro propósito, otro interés. Habían cosas que obviamente ya se escapan de las manos de la selección, y en este caso estamos hablando de importes económicos importantes, porque se llegó a prácticamente hablar de que en la selección peruana de fútbol los jugadores estaban más por las reventas de entradas, porque Agustín Lozano prácticamente está metido en todo esto, y entre otras cosas más, que ellos eran parte de. Entonces, ya considerando estas razones, podemos ver que a los jugadores técnicamente ya no les importaba netamente jugar en la selección para poder armar. Por eso muchos jugadores dicen que antes era genial
genial la selección porque era un equipo, porque claro, existían propósitos para poder luchar por la selección, para poder estar en la selección y no simplemente por algo que prácticamente es económico, porque al fin y al cabo cada jugador tiene su propio trabajo, su propio equipo, su propio dinero, y con esto podemos darnos cuenta de que es como cualquier persona que tiene su propio trabajo, pero cuando tú haces algo por pasión y por consideración, te vas a esforzar más. Pero cuando es algo económico simplemente te va a dar igual, o al menos que no te apasione, y esto lo que ha pasado con la selección peruana de fútbol en estos últimos tiempos. La selección peruana de fútbol simplemente no fue lo que prácticamente todos quisieron, porque ya sabemos, llegaron problemas, llegó Agustín Lozano como prácticamente el encargado de destruir la selección, y a pesar de que muchos no lo quieran aceptar, la selección ya no volvió a hacer lo mismo y no va a volver a hacer lo mismo. Por esa razón es que Manuel Barreto inició algo que prácticamente se debió hacer desde hace mucho tiempo, que es cambiar todo desde un principio, y no solamente a un jugador, sino a varios que prácticamente le iban a cuidar el puesto a sus compañeros. Y eso es algo que prácticamente lo dejó en claro desde un principio Manuel Barreto, que notó que algunos jugadores le iban a prácticamente cuidar el puesto a sus compañeros, que eso no estaba nada bien, porque, a ver, imaginemos que lo que pasó con Pedro Galese, que prácticamente tuvo un blooper que muchos consideraron como muy obvio, que prácticamente quieren hacer que a Manuel Barreto lo despida. ¿Y por qué exactamente? Porque ya no está Paolo Guerrero, porque su prácticamente capitán, su amigo, ya no está en la selección, y por esa razón es que prefiere sacar al entrenador que ya no lo pone. Muchos afirmaban que esta era la verdadera razón por la que Pedro Galese estaba teniendo este blooper, y claro, obviamente puede tener cierta razón de dudar, porque siempre van a existir muchas novedades, muchas teorías, muchos problemas, siempre van a existir las razones, pero Manuel Barreto no es tonto y prefiere adelantarse a prácticamente lo que pueda pasar, porque al fin y al cabo él está cuidando su trabajo y su bienestar para así no poder tener problemas más adelante, y si tiene que limpiar a alguno que otro jugador lo hará específicamente, porque ya habló desde un principio de que su prioridad es mejorar la selección, mejorarlo a más no poder, sacarle el máximo provecho a la selección peruana de fútbol y prácticamente mejorar todo lo que viene a ser la propia selección. A pesar de que él entró como DT interino, él tiene la intención de querer seguir mejorando todo lo que ya se ha visto, todo lo que técnicamente desde atrás se está atravesando. Ahora, no va a ser un trabajo fácil, porque sabemos que Pedro Galese es un gran referente de la selección peruana de fútbol, y borrarlo de la selección va a ser muy complicado, porque encontrar un arquero de nivel de esa categoría mundialista, etcétera, va a ser muy complicado, muy difícil de encontrar. Va a ser un detalle que obviamente no menor, un detalle que va a ser bien difícil de igualar, mejorar, porque no hay muchos arqueros de ese tipo de calidad. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like a este video y por favor compartirlo, dejar un comentario. Ya sabes, traemos contenido todos los días.